Vamos a empezar esta tercera y última jornada del Congreso y quería deciros que aquellos que necesitáis para que se certifique la asistencia, tenéis que cumplimentar la evaluación. Está el QR en distintas columnas ahí antes de entrar aquí en la sala. Y también hay en papel la mesa de entrada donde están programas y noticias de prensa. Los estudiantes también tienen que firmar la asistencia para los estudiantes universitarios para que se les acredite los créditos LUN ECTS. Muchas gracias. Okay, good morning, everybody. Buenos días a todos. Starting this round table. Vamos a comenzar esta mesa redonda con dos ponentes, el doctor Eva Barnik y doctora Svitlana Pustovich. Y tenemos una comunicación de Gabriel Corneli, que no está aquí, parece ser. Hay dos charlas de 30 minutos, así que por favor intenten ajustarse al tiempo. El doctor Devlin Soboya está aquí conmigo para presentar a los ponentes. Svitlana, conocemos la situación en su país, así que le agradecemos enormemente que haya podido desplazarse aquí, porque bueno, Svitlana viene de Ucrania y la situación en su país no es muy buena, y por eso bueno, queríamos agradecerle enormemente que se haya desplazado a Gijón. Bien, muchísimas gracias por la presentación. Enhorabuena al doctor Marcelo Palacios y la doctora Isolina por esta conferencia tan inspiradora y con unas charlas tan emocionantes durante estos 3 días. Vamos a comenzar con nuestra presentación, con nuestra panel, con la presentación de la señora Eva Barnik, que es profesora de genética en la Universidad de Varsovia. Y la presentación se titula Los humanos 2.0, esperanza o amenaza. Gracias. Me gustaría agradecer a los organizadores esta invitación. Me gustaría poner en primer lugar la bandera polaca porque no estuvo presente en los estándares de las banderas que tenemos aquí. Bien, soy bióloga y bueno, pues llevo realizando diferentes actividades relacionadas con bioética, incluyendo mi presencia en el Comité Internacional de Bioética, el Comité Asesor Experto sobre Estándares Globales de Desarrollo, etcétera, etcétera. Bien, voy a comenzar con esta diapositiva. Lo sentimos, pero el sonido es realmente deficiente y estamos intentando hacer lo que nos es posible hacer. A ver si los técnicos pueden mejorar el sonido. La sustitución de mitocondria se ha realizado en México y al menos una vez en Newcastle. Hubo un niño que nació en Newcastle, en Gran Bretaña, el año pasado. Debido a esta técnica también nació un niño. Y siempre lo sentimos, pero el sonido sigue siendo muy deficiente y apenas podemos entender a la ponente. Es un sonido muy metálico. Esperamos que los técnicos puedan resolverlo. Para evitar
que la enfermedad pase de una madre a un niño, utilizamos este tipo de estadísticas o de parámetros. Este es un artículo que se publicó en New Scientist. Ya hay una combinación de colaboración griega y española, de las clínicas griegas y españolas. Lo que me gustaría señalar es que lo que dice aquí, la clínica con el primer bebé nacido utilizando una técnica de 3 padres para tratar la infertilidad. La razón por la que funciona el tratamiento realmente no lo sabemos, y esto es algo que también nosotros deberíamos reflexionar. Normalmente, bueno, pues las clínicas seleccionan el sexo de los bebés, pero esto está prohibido en muchos países. Pero si hay una enfermedad genética relacionada con el género, sí que se podría seleccionar. Es decir, hay algunas excepciones. Seguimos teniendo muchos problemas con el sonido. Es un sonido muy deficiente para poder realizar la traducción simultánea con precisión. Lo sentimos. Lo sentimos, pero el sonido es realmente deficiente. Lo sentimos, pero no podemos traducir si el sonido no es apropiado para realizar la traducción. Es un sonido muy metálico y nos están entrando pitidos en el... La ponente está comentando sobre un estudio piloto. Bien, este es el final de lo que tenía que decir sobre la enfermedad de mitocondria. Bien, ahora voy a remontarme en algunos años para comentar un artículo que se publicó en Science ya en 1974, es decir, hace ya 50 años. Y recuerdo aquella época muy bien porque yo me acababa de estaba estudiando en la universidad y simplemente quería decir algunas palabras sobre la ingeniería genética en comparación a CRISPR. Estamos utilizando bacterias y también un sistema de defensa contra las bacterias, el mismo que utilizamos para la ingeniería genética, los que se utilizan para CRISPR, el Cas9, etcétera. Sin embargo, los dos sistemas se utilizaron para luchar contra esos virus bacterianos. Este artículo apareció, como dije, se publicó en Science y muy poca gente había entonces oído hablar de todos estos aspectos ya en el 74. Este fue uno de los pocos intentos que hubo para aunar al público y al ámbito científico para que se sentaran a una mesa y hablaran sobre estos temas. Lo sentimos, pero el sonido sigue siendo deficiente. Esperamos que algún técnico pueda solventarlo. We know about human genes and genetics has been indirectly derived from genetic engineering. This paper, you know, and some of you also co-authored it, and this appeared just 8-9 years ago, and it was mentioned here several times. What I would like to show is what that paper stated, because that paper initiated a round of incredible amounts of documents which were produced by various. Seguimos intentando traducir, aunque el sonido es realmente deficiente. Creo que todos los grupos científicos expertos en biótica producen algo. Bien, esto es lo que decía el artículo de Baltimore. No se alienta o se desalienta y no se aconseja ningún intento de modificación de la línea germinal para la aplicación clínica en humanos, mientras que haya implicaciones éticas, medioambientales o societales de tal actividad, y hasta que los expertos científicos y en bioética debaten este tema. Such research is essential to inform deliberations. Y por ello se insta a la investigación transparente y evaluar la eficacia y la especificidad de CRISPR-Cas9
en los sistemas de modelos humanos y no humanos que sean relevantes respecto a sus aplicaciones potenciales para la terapia genética de la línea germinal. Este tipo de investigación es esencial para informar los debates sobre las aplicaciones clínicas en caso de que en algún momento en el futuro se permitieran. Bien, voy a hablar sobre la línea germinal y también la semática. Pero la línea germinal no está en la escala de los cambios hemáticos que podríamos introducir. Tenemos unas 7.000 u 8.000 enfermedades raras. Ones in the world, so is it a disease or is it a chance mutation? But altogether there are many people who suffer from rare diseases. The problem with treating rare diseases, not only by various modern means, is that No vale la pena para las empresas desarrollar algo para tratar a una persona en 1 millón. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de Grivera, el primer medicamento para tratar una deficiencia del metabolismo lipídico. Lo sentimos, pero hay muchísimo ruido de fondo y apenas entendemos a la oradora. Creemos que hay más de un micro abierto y nos llega con eco. Hay una enfermedad no rara, que de hecho es bastante habitual, que es la anemia de células falciformes. Y, de acuerdo, ya sí, gracias. Ya el sonido es correcto. Bueno, hay muchas personas que tienen enfermedad de anemia de células falciformes. Por ejemplo, afecta a más de 100.000 estadounidenses y uno de los tratamientos que se usa es la modificación con CRISPR, que para mí es lo más interesante para mí es que hay un comité CRISPR de la OMS que en la última reunión antes de la pandemia, febrero de 2020 en Ciudad del Cabo, descubrió que en la mayor parte del mundo había otros tratamientos más baratos, como la vacunación con hidroxiurea, que es verdad que no son tan eficaces, pero son mucho más baratos y aún así no se están usando. El problema con los tratamientos modernos, y no solamente CRISPR, sino también fármacos dirigidos para distrofia muscular, espinal y fibrosis quística y otros, son carísimos. Yo no sé si esos precios tienen que ser así o no. No puedo responder a esa pregunta, pero voy a hablar de otra cosa. Quizá algunos se acuerden de la batalla del diagnóstico de ciertas enfermedades, whereas Myriad was asking $2,000 and Block que en unos países costaban una cantidad y en otros otra cantidad totalmente distinta. Y tras una batalla legal al final se bajaron los precios. Lo sentimos, pero sigue habiendo ruido de fondo. Ha vuelto a empezar. Y Jennifer Doudna reunió a 30 científicos, creo que está hablando de la enfermedad de Crohn, y empezó a ver si se podía utilizar tratamiento genético.
El problema sigue siendo que lo único a lo que pueden aspirar es bajar el precio 10 veces, pero sigue siendo muy caro. Hay otros tratamientos estándares más baratos, pero se tienen que dar de por vida a la persona. ¿Cómo se puede calcular el coste de ese tratamiento? Hay muchos cálculos posibles. Es cierto que las empresas tienen que recibir algún tipo de retorno de su inversión, porque si no, todos esos descubrimientos no van a llegar al público. Pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de fármacos al final se basan en descubrimientos muy básicos que en muchos casos han sido financiados con dinero público. Claro que es muy difícil cuantificar todo esto, pero en algún momento hay que hacerlo. Y el marco de gobernanza de la OMS insiste en una cosa que se llama justicia social, es decir, celebrar y promover la diversidad. Esto es muy difícil porque para algunas personas la cura de una enfermedad como la sordera se podría tratar destruyendo su identidad, ¿vale? Pero, ¿qué nos queda para el futuro? Bueno, pues tenemos personas que tenemos que tratar y podemos tratarlos cuando han nacido. Las cosas que funcionan ahora mismo con CRISPR o para las que funciona CRISPR son las anemias de células falciformes y algunas cosas más. Y claro que hay efectos secundarios, pero que no sabemos si van a afectar a los humanos. Ya saben que ha habido trasplantes de órganos de cerdo, pero son órganos muy modificados con CRISPR. Esto seguramente se haga porque todavía siguen faltando siempre órganos para trasplante. Y es cierto que luego tenemos el problema de que a veces no sabemos definir bien lo que es una modificación o una mejora, o lo que es normal o no. Por ejemplo, si modificas hasta cierto punto es corrección y si modificas hasta tal punto es mejora. Por ejemplo, el borrado del CCR5, no sé, ¿qué sería? Hecho correctamente, no como se ha hecho en China. Una cosa que sí sabemos y que a pesar de que hablamos de muchas cosas, no sabemos si podemos mejorar a los humanos por el bien del planeta. Eso nadie lo ha dicho. Es decir, que consumamos, que nos modifiquemos para consumir menos carne. Y yo a veces parece que me gustaría dedicarme a la ciencia ficción, pero ya, en serio, ¿por qué no podemos mejorar a los humanos en ese sentido, para ayudar también al planeta? Hay otra serie de aspectos que han ido surgiendo, pero me gustaría centrarme en esto. Es algo que apareció en una cubierta de una revista no científica británica, The Economist, pero tienen una sección sobre ciencia. Y esta foto lo que muestra es que incluso gente que puede escribir muy bien y tiene muchas destrezas para escribir sobre ciencias, no tiene muchos conocimientos sobre las modificaciones en un ser humano, o para hablar sobre o publicar algo sobre la humanidad, objeto de la edición. Un gen afecta a un rasgo específico. Tenemos genes para el color de la piel, genes para el color de los ojos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos muchísimos genes para muchos rasgos y todo lo que se muestra aquí no funcionaría para la modificación. Por ejemplo, el
El alto coeficiente de inteligencia, pues no sabemos cuántos genes están implicados. La calvicie tampoco sabemos cuántos genes están implicados, porque también hay muchos otros factores, como por ejemplo estimulación medioambiental, etcétera, etcétera. El tono, incluso el tono de voz, también depende de muchísimos genes, etcétera, etcétera. Y en cuanto a tener una tasa más baja de riesgo de contraer el Alzheimer o el cáncer de mama, etcétera, etcétera, pues también depende de muchísimos genes y muchos otros factores. Así que se han ido publicando muchísimos artículos y publicaciones al respecto. Pero al final lo que se dice es que a veces lo que tengamos que hacer, pues lo hagamos, pero de una forma segura. Este es un artículo que se publicó sobre el genoma humano y la edición genética y su relación con la ética, la ciencia y la gobernanza. Probablemente, bien, desde el punto de vista teórico y como geneticista, si pudiéramos actuar sin afectar a nada, sin instar ningún cambio, ninguna modificación, probablemente, bueno, pues no haría otra cosa y no causaría ningún otro daño. Sin embargo, Luis ya mencionó algo sobre los derivados del CRISPR y de muchos otros sistemas que hay fuera. Y yo creo que podríamos llegar a un momento en que podríamos tener como diana una única molécula y realmente atajar el problema que queremos atajar. Pero aunque haya casos en los que podamos hacer, probablemente para otras enfermedades como la de Hunting, pues eso no funcione. Así que las preguntas que nos planteamos es: si lo podemos hacer, ¿deberíamos hacerlo? Si podemos hacerlo, ¿hay alguna forma de contar con un sistema que nos podamos permitir económicamente? Vamos a obtener al final dos razas de personas, unos que estén modificados genéticamente y otros que no. Y podemos evitar la discriminación, porque una de las objeciones más contundentes sobre la edición genética es que algunas enfermedades o variantes de genes humanos se convierten en raros. A lo mejor esas personas también se convierten en personas objeto de discriminación. La Sociedad Europea de la Genética Humana en 2018 también publicó un artículo en el que se mencionaban las siguientes preguntas, se planteaban las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos asegurarnos que todas las voces se escuchan? Cómo se pueden considerar y ponderar también las decisiones de políticas y cómo podemos asegurarnos que existe una educación pública, que todo el mundo está bien informado y también que se fomenta el compromiso y la implicación de todo el público. Me gustaría acabar mencionando dos libros que han escrito dos colegas míos del CRISPR Committee. Comenzaré con el de la derecha, si me lo permita. Jamie Metzl es futuróloga, así que nos habla un poquito sobre el futuro y nos cuenta las posibilidades de que todos los bebés en el futuro sean producto de la edición genética, porque es muy fácil de realizar. Y el de la izquierda, que se titula La herencia alterada, de François Baylis, es un libro que nos muestra realmente lo que está pasando en la actualidad, explica todos los problemas de forma detallada y muy clara, y creo que es uno de los pocos libros que pueden leer los laicos y los profesionales, es decir, cualquier persona que no sepa nada al respecto también lo entenderá, el contenido. Y para finalizar, me gusta acabar con algunas referencias. En la parte de la izquierda tienen uno de los libros favoritos de uno de mis autores favoritos, El Nuevo Mundo Valiente, ¿no?, de Vintage Huxley. Obviamente siempre habrá un mundo futuro quizás artificial, y creo, si recuerdo bien, tenemos 5 categorías diferentes de personas siguiendo al alfabeto griego.
los alfas son muy inteligentes y a medida que vamos avanzando hacia abajo pues son menos inteligentes. Lo que no tenemos todavía son normas artificiales o del mundo artificial. Y creo que George Church, bueno, no funciona muy bien en inglés este proverbio. En polaco sí. Bueno, pues este autor pronunció una cita que tenía que ver con el intentar fabricar alguna serie de normas o reglas artificiales. Y el segundo referencia es una película de hace unos 20 años en la que todo el mundo había sido objeto de genética y los que no estaban modificados genéticamente eran objeto de discriminación. Gattaca se llama esta película. Y la gente que había sido objeto de la modificación se les llamaban los válidos y a los no modificados los inválidos. Si no han visto esta película, yo se la recomiendo encarecidamente para que vean los métodos que utilizan, que son súper obsoletos, muy viejos y ya no se utilizan. Y una de mis escenas favoritas de esta película es cuando se coge el pelo del héroe y se le da a alguien y hay unas secuencias donde tenemos como un montón de bandas o de barras. Y por otro lado tenemos como los genes posibles que podría recuperar. Y él dice que sí, que le gustaría tener ese gen para su color del pelo. Bien. Todo esto quiere decir que la modificación genética ha suscitado muchísimo interés también en otros sectores y hay clínicas como las dos que he compartido con ustedes, pues están muy interesados en todo este tema. No sé si al final todo esto va a funcionar o no, no tengo ni idea. Pero si sigue habiendo padres que muestran interés, seguirá habiendo gente que tenga interés en potenciar estas modificaciones. Pero el hecho de aceptar esta modificación somática, pues quizás sigue siendo incierta. Hay gente que a lo mejor no se puede permitir curarse. Si no puedes permitirte que te curen, eso es un problema. Si tú no quieres que te curen, eso es otra cosa. Creo que se me ha acabado el tiempo. Sí, le quedan 5 minutos. Parece que sí, que voy a acabar un poquito antes. Bueno, la razón por la que les traje todo este contenido, quería compartir con ustedes, era para hacer que reflexionasen un poquito al respecto, lo que pasaría en un mundo en el que todo el mundo está modificado genéticamente. Yo realmente les recomiendo encarecidamente de nuevo que vean esta película, Gattaca. Esperemos que no lleguemos a tener un futuro como este. Yo creo que no es muy probable, porque si los procesos de terapia genética no se abaratan, pues probablemente no vamos a llegar nunca a tener ese tipo de mundo. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, doctora Eva, por esta presentación tan fantástica. Y las intérpretes se disculpan por la traducción, pero el sonido era muy deficiente. Ahora me gustaría llamar a la doctora Slaviana Postovic. Es doctora en filosofía, profesora además del Departamento de Disciplinas Fundamentales e Informática de la Universidad Nacional de Salud Shupik de Ucrania. Además es presidenta de la organización no gubernamental ucraniana Asociación Ucraniana de Bioética, miembro del Comité de Bioética del Presidium de la Academia Nacional de Ciencias, miembro del Consejo Científico del Centro Científico Nacional de Problemas Médicos y Biotécnicos de la Academia Nacional de Ciencias y miembro del Consejo Científico de la Sociedad Internacional de Bioética, SIBI. Gracias por estar entre nosotros con las dificultades a las que se está enfrentando su país. Su charla se titula El principio de precaución y otros argumentos éticos sobre las tecnologías genéticas invasivas, además de otros conceptos modernos sanitarios. Gracias. Thank you very much, Delvin. Muchas gracias.
Estimados compañeros Marcelo y Solina, gracias por invitarme. También me gustaría dar las gracias a todos los países y representantes que están aquí, que ayudan a Ucrania en esta guerra. La situación es muy difícil y muy amenazante, pero creo que ganaremos y que podremos librarnos de los rusos con su ayuda psicológica, militar, sanitaria, social, para acabar con los invasores rusos de una vez por todas. Thank you. In my presentation, Sigue habiendo un poco de eco, algún micro abierto, si pueden decírselo a los representantes del panel, por favor, se lo agradecemos. Bien, el tema de mi presentación lo he cambiado un poco y ahora ven aquí el título. Aquí vemos en esta diapositiva Van Rensselaer Potter, embracing and comprehensive el padre de la bioética, que habla de la supervivencia de la humanidad y que para lograrlo hay que cambiar muchos comportamientos para la salud, el medio ambiente, la educación, la manera de pensamiento. Y además él piensa que las personas no solamente tienen que reconocer el miedo de las catástrofes económicas o de la superpoblación, sino también cambiar su estilo de vida y mejorar la calidad de vida, la educación, etc. Cuando hablamos de tecnologías biomédicas invasivas, estamos hablando de riesgos, de la sociedad de riesgos, que Ubeck, un filósofo alemán, nos enseñó que está caracterizada por una pluralización de riesgos sistémicos, falta de responsabilidad personal, presunción de progreso científico, la política de hechos consumados, la tecnicalización de los riesgos, el efecto boomerang social del riesgo, y los científicos de la sociedad del riesgo tienen el monopolio de la racionalidad y la verdad. Por desgracia, los científicos y los investigadores no pueden investigar los riesgos futuros de las tecnologías, sino solamente usar esos argumentos en debates públicos. Luego Thomas Kuhn, un filósofo estadounidense, propuso el paradigma del desarrollo de la ciencia y ahí decía que hay cuatro componentes principales del paradigma: la parte mitológica y simbólica, la parte metafísica, los valores y los modelos de solución de problemas. Y podemos considerar que la edición génica con CRISPR es un tipo de paradigma científico con cuatro componentes: el mitológico y simbólico, porque los defectos en el genoma son el mal que amenazan a la humanidad. En cuanto a la parte metafísica, pues una asociación de enfermedades con cierto defecto en el genoma. Y luego también en la tercera parte en valores, porque son los valores de la ciencia o de la biología molecular. Y en cuanto al cuarto componente, el modelo de soluciones, la ingeniería genética. El proyecto del genoma humano estableció las bases de crear una nueva ciencia, una nueva genómica que se centra exclusivamente en el estudio del genoma.
Con la llegada de esas tecnologías ha quedado claro lo complejo que realmente es el cáncer, porque hay cánceres que tienen hasta 120 mutaciones genéticas, mientras que otras solamente se acompañan de 2 o 3. Algunas de las mutaciones del cáncer recién descubiertas han sido una sorpresa total, porque de hecho los genes no controlan directamente el tumor, sino que afectan al metabolismo de los nutrientes o bien modifican la estructura química del ADN. ¿Y qué hay de la medicina o de la ciencia? La ciencia ha creado una situación totalmente diferente porque ha cambiado la manera que tienen las personas de relacionarse entre sí, relacionarse con la enfermedad, con el sufrimiento y con la muerte. Han empezado a aparecer las enfermedades como concepto científico, como resultado de un progreso de diagnóstico. La norma fisiológica, norma estadística, se ha convertido en la base de nuestros ideales de salud. La ingeniería genética, las tecnologías genéticas se basan en conceptos científicos modernos de lo que es normal o anormal, de lo que es un genoma con defectos, pero no sabemos por qué la naturaleza ha creado esos genes defectuosos y esas enfermedades. La medicina solamente explica, la ciencia solo explica las regulaciones y las relaciones causa-efecto. Y luego tenemos que utilizar la biología para explicar el origen de los defectos en los genes. Pero la biología no tiene conceptos médicos de la enfermedad ni de la salud. Este es Siddhartha Mukherjee, que es un científico estadounidense, y él dijo que la medicina no abarca la integridad de la vida, no incluye lo irracional, ni las emociones, ni los sentimientos, ni las narrativas, ni la vida diaria del paciente, ni sus dimensiones existenciales, y que por tanto no puede pretender descubrir las leyes fundamentales de la vida, solamente las regularidades. De hecho, él ha formulado 3 leyes paradójicas de la medicina. Uno, que la intuición profunda de cada uno tiene mucho más poder que un análisis leve. Segundo, que las normas nos enseñan reglas y las excepciones nos enseñan las leyes, y que por cada experimento médico perfecto hay un error humano también perfecto. Aquí hablamos de la edición génica, pero ¿qué significa esto? ¿Estamos hablando de un tratamiento tecnológico o de una mejora? Yo estoy de acuerdo en que actualmente tenemos que enfocarlo en un tratamiento. Este es Georges Canguilhem, un filósofo y médico francés, que dice que la norma en la medicina no es externa, sino que se produce por el propio proceso vital. No hay ciencia de lo normal. Hay una ciencia de situaciones y condiciones que se llaman normales, y esa ciencia es la fisiología. La fisiología es la ciencia de los modos de vida estables, pero solo la práctica clínica da importancia al concepto de patología. La vida introduce las categorías de vida y salud en la conciencia de la persona, y por tanto la medicina solamente puede existir si la gente se siente enferma. De nuevo, aquí hablamos de tratamiento y no mejora. Luego, en la racionalidad clásica, dentro del existencialismo, en la fenomenología, la norma habla de autocontrol, de equilibrio, de no conflicto interno, de uniformidad virtuosa. Y los filósofos del siglo XX
tenían diferentes puntos de vista sobre la norma. En el existencialismo era una norma orientada a lo personal, como de autocontradicción, discontinuidad, de lucha interna, ambivalencia del bien y el mal en el alma. Por otra parte, el abordaje fenomenológico sugiere que nuestra conciencia es una cosa que nos afecta cada vez de una forma nueva y que crea nuevas imágenes y nuevos significados del mundo. Y con la biología molecular lo que intentamos es fijarnos solamente en datos estadísticos y en su importancia, si es 98 o 94%, pero ¿qué pasa con ese 5% que falta? ¿Utilizamos restricciones de racionalidad? Pues pasa lo mismo con la vacunación. ¿Qué pasa con ese 3 o 5% de personas vacunadas que tienen efectos secundarios? Estamos hablando de nuevo de la regularidad, no de la norma ni de la ley, sino de las regularidades. Y vamos a ver ahora los diferentes abordajes de comprensión de la norma. No voy a ver todos los que aparecen aquí, pero sí me voy a fijar, por ejemplo, en el modelo comunicativo, en el científico, en el biológico, en el psicoanalítico. No solamente la lógica científica o la de la naturaleza, no solo la racional, hay muchos modelos diferentes para entenderlo. Tenemos diferentes maneras de entender la salud y la enfermedad. Por ejemplo, tenemos el modelo tradicional naturalista, tenemos también el normativista, el holístico, que nos permiten entender la salud y hablar del contexto social y cultural, del concepto relacionado con los valores y los ideales humanos. Que se diferencian del naturalista, por ejemplo. Y luego tenemos también, como digo, todos estos modelos que ven aquí, el naturalista, bioestadístico, el holístico, los modelos sanitarios, podríamos decir, y esto nos lleva al modelo bioético, donde las elecciones personales, la autoridad de la persona para poder elegir la tecnología o no, o bien también basado en las ideas de la persona sobre el bienestar. Los principios éticos ahí desempeñan un papel fundamental. En el modelo bioético podemos hablar de diferentes principios éticos, como el principio de precaución, el de autonomía, dignidad, solidaridad, integridad, el de la justicia, de no dañar. Pero también podemos tener situaciones en las que una persona, de hecho, un orador de esta conferencia, ha dicho que no pasa nada por tener resultados rápidos de un ensayo clínico para vacunaciones. En lugar de 10 años, 3.
porque está bien tener resultados rápidos. Pero al mismo tiempo, eso también es como lo que decía Kant del valor de la persona. Según la deontología y la ética kantiana, ninguna persona puede ser objeto de daño de otra persona, sino solamente el resultado de la actividad de otra persona. Así que, por ejemplo, modificar el genoma en el estado embrionario es una mejora, porque así destruimos las bases antropológicas de la concepción. Por ejemplo, la teoría de los derechos naturales o de la justicia de John Rawls, que dicen que todos los humanos tenemos los mismos derechos pero que nacemos de la misma manera, es decir, natural. Así que es un peligro cambiar nuestras bases filosóficas y antropológicas. ¿Cuál será nuestro futuro si lo hacemos? Hay conceptos, aspectos filosóficos que tener en cuenta, en los que tenemos que reflexionar. Aquí pongo un ejemplo de la primera persona que murió en un ensayo clínico de un tratamiento génico, Jesse Gelsinger. Y por tanto tenemos que tener mucho cuidado a la hora de usar las tecnologías. Tenemos que diseñar bien las características de los experimentos y los ensayos clínicos para no ir en contra de la práctica médica tradicional. Y ahora tengo que llegar a las conclusiones de mi presentación. La primera es que la naturaleza de la ciencia y la biotecnología tiene restricciones por la naturaleza lógica y matemática. En segundo, que la biotecnología moderna, como CRISPR y otros tratamientos génicos, son invasivos si la naturaleza no revela voluntariamente sus secretos. Eso forma parte de la ecuación y pretender extraérselos de esa manera es agresivo. CRISPR es una técnica experimental y no es siempre segura, así que hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta todo esto. Y necesitamos seguir también, respetar la autonomía y la integridad de la persona y seguir todos los principios de la bioética. La justicia es un constructo social y tiene que basarse en un consenso de la sociedad democrática y civil. Como filósofa, yo no pienso que la igualdad sea el único criterio de la justicia, sino que necesitamos salir de la definición científica de la salud y las enfermedades para tener una comprensión más holística e integral. Ya estamos inmersos en la tecnología, que son una extensión de nosotros mismos, y por tanto es muy difícil separarnos de la tecnología. Como dijo Heidegger, por ejemplo, un filósofo alemán, es necesario ver todo esto. Estoy de acuerdo con Potter y con Amos Shapiro, que tenemos que reflexionar en grupos interdisciplinarios representativos de
todas las ciencias sociales y humanitarias para encontrar soluciones para estos problemas tan complicados. Y me quedan pocos minutos para terminar. Solamente quería decir que Potter decía que una humildad, cito, una humildad en la que admitimos que ninguno de nosotros sabe cómo funciona la sociedad, una humildad que nos hace escuchar para utilizar los pensamientos de los demás, una humildad que no es una forma de ocultar la incompetencia, sino que quiere medir la competencia, que nos quiere hacer salir de la frontera disciplinaria, una humildad que significa criticar y ser criticado y modificar aquellas creencias personales que tanto protegemos mediante el trabajo de un grupo interdisciplinario fin de cita. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, doctora Svitlana Pustovich. Y bueno, vamos muy bien de tiempo.